Hoy vamos a ver una lección de dignidad, la actitud de los escandinavos en la Segunda Guerra Mundial. La vez pasada estábamos viendo cómo se instituyó el premio Nobel en Suecia. Estábamos viendo cómo Alfred Nobel, después de la tragedia de haber inventado la industria de los explosivos para crear obras públicas, para abrir carreteras, ferrocarriles, para hacer posible la comunicación a través de las obras públicas entre los pueblos, porque era un científico y un ingeniero, se inventa la dinamita y la gelinita, y estos que fueron inventos hechos para realizar obras gigantescas. Sin ellas no se podrían hacer las represas, ni tantas obras de ingeniería, o los túneles, el túnel de la Mancha, todo eso no sería posible. Pero la dinamita también la usaron para matar gente. Entonces, cuando él se da cuenta de eso, y cuando su hermano menor muere en la explosión de una fábrica de dinamita de su propiedad, el hombre queda con un karma bravo, y ese karma lo va a resarcir en la medida de sus posibilidades, poniendo la inmensa fortuna que había logrado con la industria de los explosivos al servicio de un premio que exaltara lo mejor de la humanidad. Ya habíamos visto que eso era el premio Nobel. Pero entonces el asunto con el premio Nobel es que tanto que se queja todo el mundo de la naturaleza humana, de lo pérfido de la naturaleza humana, de las cosas tan terribles que puede hacer, de los destinos que puede torcer, del mal uso que le puede dar a las cosas, también existe la otra vertiente, la bondad en los hombres. También existe el altruismo, también existe la magnificencia, también existe la genialidad, porque la naturaleza humana es dual, es capaz de perversidades y horrores, de los que aquí hemos visto bastantes, pero también es capaz de enaltecer el espíritu humano a niveles maravillosos, o si no, no valdría la pena nada. Entonces, a eso, al enaltecimiento del espíritu humano, a la grandeza de la genialidad, a la magnanimidad, a la visión, a la entrega, al sacrificio, a la bondad humana, para eso está hecho el premio Nobel, para premiar el espíritu de los que hacen mejor la vida en el planeta. Entonces, la vez pasada estábamos viendo cómo los premios Nobel de la Paz empezaron por la creación de la Cruz Roja, por Henry Dunant, quien en la batalla de Solferino se había visto aterrado por las condiciones de los heridos en el campo de batalla, y había logrado encontrar la manera de entrar con unas mujeres y atender a los heridos. Y habíamos visto que antes de eso a los heridos era que los remataban, iban echándoles bala ahí o lo que fuera al que encontrara por ahí moviéndose. Entonces, bueno, se crea la Convención de Ginebra y el tratamiento a los heridos en combate y el derecho de la Cruz Roja a poder atravesar zonas de conflicto y ayudar a la gente que está herida. Eso hace una diferencia, no vayan a creer que no. Una cosa es que lo rematen a uno y otra que llegue una ambulancia y lo saque. Entonces, habíamos visto cómo los premios de la paz son premios a los procesos que han cambiado el curso de los acontecimientos. Ese premio se hizo para aquellos que trabajaban en pro de la fraternidad humana, o que habían hecho lo posible para detener un conflicto, o para detener la carrera armamentista, el frenesí de las armas, para todos aquellos que han contribuido a la paz, a la fraternidad, al espíritu, al final de las guerras. Para ellos es el premio Nobel de la Paz. Entonces estábamos hablando de los diferentes procesos, estábamos hablando, a veces no son ni los más chéveres. Por ejemplo, Henry Kissinger y Le Docteur reciben el premio Nobel de la Paz por el fin de la guerra del Vietnam. Ahí está. No, ninguno de los dos, pues así la ternura, pero termina la guerra del Vietnam y por el fin de eso. De los prohombres habíamos hablado de Martin Luther King y su lucha por los derechos civiles. De los prohombres, de los personajes que han hecho del mundo un lugar mejor, Desmond Tutu, el arzobispo Desmond Tutu, por el proceso de paz, de la caída del apartheid en Sudáfrica, Desmond Tutu y Nelson Mandela, porque Desmond Tutu por una cosa fundamental,
porque cuando termine el apartheid, el régimen más oprobioso del que tengamos memoria, la institucionalidad del odio, el hombre plantea no la venganza, sino la convivencia con la más terrible de las verdades. Plantea una cosa muchísimo más brava que cobrarle las cuentas a todo el mundo que se mató allá. Entonces, el proceso de Sudáfrica fue tan supremamente sucio que ahí hay monstruosidad de las que usted quiera, desde el régimen mismo, que creó una legislación del odio, hasta aquellos que utilizaron los métodos más tenaces para combatirlo. Porque también se le cobraba a los que hicieron actos de terrorismo donde murió hasta el gato, que no tenían nada que ver. Entonces, la Comisión de Verdad y Reconciliación es un acto de contrición, es un acto donde las personas que se acogían a la comisión iban y contaban todas las atrocidades que habían hecho. Todas quiere decir que si a usted le encuentran alguna que no estaba dentro de lo que usted dice, pierde los beneficios de la comisión, que usted tiene que presentarse voluntariamente a la comisión porque para que pueda ser acogido por ella. No es que a usted lo pillaron y lo lleven para allá, eso no sirve. Y lo hace frente a las víctimas. Esto era una cosa impresionante porque era careo, con las víctimas al otro lado, las aldeas quemadas, la gente en látigo, todo así, cara a cara, para que la víctima sobre la confesión pudiera empezar a elaborar el perdón. Para eso era. ¿Para qué era eso? Para que el proceso de paz de Sudáfrica estuviera basado sobre la verdad y para que aprendieran a convivir con las más terribles verdades, porque igual tenían que seguir viviendo juntos después de que cayera el apartheid. Ese inventico se le debe al arzobispo Desmond Tutu, Premio Nobel de la Paz. Y el hombre sería un ejemplo para el mundo. Después, cuando se caigan los archivos de la Stasi y los alemanes tengan que enfrentarse a las verdades, son los surafricanos los que les enseñan cómo hicieron ellos. Y hay que ver que las verdades que se destapan en Sudáfrica, uno no se imagina el grado de atrocidad, y sin embargo pudieron convivir con su más profunda oscuridad y seguir como sociedad. Ese tipo de enseñanzas. El arzobispo, el otro personaje que habíamos hablado eran los de Irlanda, Trimble, ellos los que habían estado todo el tiempo tratando de hacer la paz. El clérigo que siempre había querido hacer la paz y nadie le paraba bolas, hasta que un día la paz lo alcanzó y se ganó el premio Nobel. Todos estos personajes son espíritus que van a crear procesos que mejoran las condiciones de vida para millones de personas. Es que hay que ver que la caída del apartheid hace posible una vida en Sudáfrica. Mikhail Gorbachev gana el premio Nobel, lo habíamos hablado la vez pasada, por haber terminado la carrera armamentista, pues por renunciar a la fabricación de bombas atómicas y a tener al mundo sometido a la era del terror. Por eso le dan a él el premio Nobel. Entonces, son espíritus de una gran importancia los procesos que se van a dar allá. Y esto es fundamental. Aquellos que han entregado para hacer visible la conciencia histórica, por ejemplo, sobre las minas antipersonales, todo esto que ha sido en un momento dado fundamental para empezar los cambios, ya sea para lograrlos o para hacerlos visibles o para cambiarlos. También hay el Premio Nobel de la Paz alternativo, que cayó en nuestras tierras, en la India cimitarra, para los campesinos del Carare y el Opón, que empezaron una mirada de la paz, que algún día será posible, por ejemplo. Entonces, esto se lo inventan los suecos para poder engrandecer el espíritu humano. Y en la literatura habíamos visto los personajes de América Latina. Habíamos hablado de Gabriela Mistral, de Gabriel García Márquez, habíamos hablado de Pablo Neruda, y nos faltaba uno de los gigantescos, uno de nuestros gigantes, Octavio Paz. También en la literatura desfiló gente maravillosa, como Günter Grass, que es capaz de reconstruir toda la cultura alemana a través de sus novelas de una manera muy crítica y también muy coloquial, porque el rodaballo es la historia de un pez, es un cuento, es la historia de un pez al que se le piden deseos, y hace una radiografía de la sociedad alemana a través del cuento del rodaballo, o el tambor de hojalata, que es una historia bravísima también. Él y otro premio Nobel, dulce, tierno, amargo, profundo, Heinrich Böll, el de las opiniones de un payaso,
que es un personaje que cuenta de una manera muy profunda qué fue lo que le pasó al espíritu alemán para que se metieran en semejante lío y metieran al mundo en semejante lío. O sea, en el alma alemana, ¿qué pasó? Eso lo bucean esos dos premios Nobel. También de allá viene otro que es un hombre de una sabiduría infinita, Hermann Hesse. Si los que se han ganado el premio Nobel, hay que ver que son los personajes que le han atribuido a la literatura universal joyas invaluables y que han creado mundos de la imaginación que nos han ampliado las fronteras y los horizontes de la vida. De eso se trata un premio Nobel. Y habíamos hablado de el reciente premio Nobel, que es Orhan Pamuk, turco. Últimamente los premios Nobel han caído en sociedades donde normalmente no caían, pues en Turquía, por ejemplo, y habíamos hablado del hombre que ve cuando los imperios caen y le toca la bucólica melancolía de un imperio que ya no existe. Y por aquí desfilaron aquellos que conocieron y dieron a conocer la historia del Holocausto, Elie Wiesel y Václav Singer. Todos estos personajes, Naguib Mahfouz, muerto recientemente, un hombre que nos contó desde el espíritu árabe su Cairo natal. Todos los personajes que traen los premios Nobel amplían nuestros horizontes del espíritu y de la imaginación. Y esto es un invento sueco. Entonces, habíamos hablado eso, y habíamos hablado cómo Suecia había trasegado todo ese montón de cosas, y la dejamos ahí, pero nos habíamos encontrado con el asunto de que no habíamos hablado de Finlandia. Y resulta que nos toca hablar de Finlandia porque es fundamental. Finlandia es un país, pues es escandinavo, ha vivido con ellos la misma historia, pero es un país que tiene un origen histórico diferente, porque ellos son lapones, son el país de las sombras largas. Son estas historias del mundo de los hielos también, pero están también allí y han formado parte de la historia de Escandinavia. A Finlandia le pasa una cosa gravísima. Finlandia padece de la enfermedad de geografía. Queda entre dos gigantes y su existencia ha sido difícil y se las han tenido que ver con todos. Quedando al ladito de Suecia, Suecia siempre le tuvo ganas. Cuando Suecia empezó a volverse una potencia hegemónica, Finlandia le pareció chusca y apetecible. Entonces la intentó y efectivamente estuvo bajo dominio sueco un buen rato. Rusia toda la vida le ha tenido ganas y le ha hecho varios viajados y logra invadirla, pero no logra conservarla. Porque estos pueblos, pues les ha tocado ser bravos, porque es que si no, ¿cómo hacen? Es que realmente hemos hablado de aquellos que están enfermos de geografía, como Polonia. Esta es la Polonia del Báltico. Esto de los pueblos como Corea, pues Polonia siempre ha limitado con los grandes imperios de Europa o las grandes potencias de Europa según cambien los tiempos. Y los coreanos, imagínense al lado de Japón, China y Rusia, pues ¿qué cuento cuentan? A esto les pasa lo mismo. Y como estas dos han sido potencias hegemónicas, Suecia y Rusia en su debido tiempo, pues Finlandia queda en puro sándwich ahí en la mitad. ¿Cuál es el cuento de Finlandia? Existir. No más que con eso ya es mucho el cuento. Ellos son un pueblo poderoso, de ellos es el Kalevala, ellos son un pueblo rico, un pueblo importante en su cultura. Y su máximo logro es seguir ahí en el mapa, quieticos en primera, y para eso les ha tocado durísimo, porque se los han peloteado entre unos y otros. Por ejemplo, estábamos cuando Napoleón hace el pacto con Alejandro sobre la repartición de Europa, antes de que Napoleón posteriormente violara el pacto y atacara a Rusia. Habíamos hablado de cómo te molestaría, Alejandro, que yo avance sobre toda Europa. Y Alejandro le dice, no, si a ti no te molesta que yo avance sobre Lituania, Letonia, Estonia y Finlandia. Estas pobres naciones bálticas están también siempre en peligro, o sea, a merced de las potencias que enanulan cada ratico. Y entonces así queda Finlandia del lado de los rusos. Sí, y eso se va a hacer, bueno, logran y se los anexan, no van a creer que no. Luego
en la revolución de 1905, cuando Rusia va a tener semejante lío, cuando empieza a resquebrajar el zarismo, cuando el Domingo Negro de San Petersburgo, cuando la matanza de los obreros en la plaza, cuando la pérdida de todas las posesiones de la gran batalla contra los japoneses en la guerra ruso-japonesa, cuando empieza la decadencia del zarismo, en un proceso vertiginoso que va a conducir más adelante hacia la Revolución de Octubre, ahí cuando la cosa se empieza a ser complicada, se independiza Finlandia. Un poquito, ahí un ratico se logran independizar porque Rusia está haciendo agua. Como la historia de Rusia también es bien convulsionada, pues Finlandia aprovecha esos raticos en que los rusos están en problemas y se independiza, porque si no es que le toca de a cuarticos de hora. Ahí logra independizarse un ratico, pero no vayan a creer, porque más adelante, después viene la guerra civil posterior a la revolución bolchevique. Y en la guerra civil la utilizan de plataforma para los guardias blancos, como era una guerra entre el antiguo régimen zarista, que era la Guardia Blanca, y los bolcheviques, que son la Guardia Roja, apoyado por una invasión de 14 países que le cayó a Rusia después de la Primera Guerra Mundial, en un intento por revertir la Revolución de Octubre, cuando el resto de los países europeos se pellizcaron acerca de qué era lo que había pasado en Rusia cuando ellos estaban ocupados en la Primera Guerra Mundial. Rusia había hecho una revolución obrera bolchevique y los demás dijeron, bueno, ¿esto qué es? La invadieron, pero no logran derrotarla, sino que la van a fortalecer. Igual ahí cae Finlandia y le pasan por encima. Pero después, otra vez en 1936, la van a invadir de nuevo los rusos. O sea, Finlandia es utilizada como lugar de lanzamiento de los guardias blancos en la guerra civil, pero no es anexada. Luego la van a invadir los rusos, y otra vez mi general borracho, rusos de nuevo, vaya. Cuando llegan los rusos, los finlandeses van a librar la resistencia más heroica que ustedes se imaginen. Van a vestirse completamente de blanco, y van a esquiar en la nieve, de manera que no se ven en la nieve, y van a esquiar con unas velocidades. 100.000 hombres van a derrotar a 1.000.000, con puro coraje, así, solamente con coraje. Ellos tienen miles y miles de lagos, esa es la tierra de los 1000 lagos, esos lagos se congelan, esta gente los esquía, y a ver, no le temen al frío de los rusos, porque ellos son más fríos todavía. Entonces son gente de hielo, hielo con hielo. Son los únicos que se les pueden medir de igual a igual, porque es que ellos sí quedan muy arriba, ¿no? Que son lapones, eso quiere decir que están en los casquetes polares. Entonces hielo con hielo. Es esta resistencia tan heroica que van a librar los finlandeses contra los rusos en 1936, la que le da la equivocada pista a los alemanes de creer que si le quedó fácil, o no fácil, pero posible, a Finlandia detener una invasión rusa, pues a ellos les puede quedar más bien mamey invadir a Rusia, ¿cierto? Ellos tan grandotes. Y ahí es cuando van planeando, pues ellos, su objetivo en principio era Rusia, y el pacto de no agresión entre Stalin y Hitler era un suicidio de la ideología. Pero pues porque era la traición máxima que se le pudiera hacer al comunismo, era pactar con el fascismo, y era lo mismo. ¿Te molestaría, le pregunta Hitler a Stalin, que yo me coma a Polonia? No, para nada. Si a ti no te molesta que yo avance sobre Lituania, Estonia y Finlandia. Entonces, en este pacto de no agresión, los alemanes empiezan a creer, después, al ver la resistencia de los finlandeses, que ellos realmente pueden invadir a Rusia. Y es cuando toman la total equivocada y temeraria decisión de invadir a la Unión Soviética, y cuando la tragedia se desgarra sobre los eslavos y los germanos, y cuando, como decían en la película de Milagro en Berna, Rusia le quebró el alma a Alemania, porque Alemania la atacó sin ninguna razón. Entonces, en ese momento los finlandeses, que ya han librado una resistencia, pero van a terminar por caer, porque es que finalmente los soviéticos son muchísimos y los finlandeses pues no. Entonces una cosa es perder 100.000 hombres en el ejército rojo, y otra cosa es perderlos en el ejército finlandés, porque son irreparables, son irreemplazables. O sea que eventualmente los van a, digamos, los doblegan. Por eso cuando los alemanes invaden,
los finlandeses se van a hacer del lado de los alemanes, porque sus enemigos son los rusos. Entonces, digamos, ellos lo que es concreto, o sea, si usted tiene a los rusos encima, si los soviéticos lo están invadiendo de cada que quieren, y usted ve otra fuerza, mismo que hicieron los bálticos, inicialmente apoyaron a los alemanes, lo que pasa es que los nazis tuvieron una manera de entrar tan absolutamente brutal, que rápidamente los bálticos, que también habían sido anexados por el pacto de no agresión entre Hitler y Stalin, rápidamente los bálticos se dieron cuenta que esto era una cosa de Guatemala a Guatepeor, y se pusieron del lado de los soviéticos, pero igual ahí siguieron anexados, ¿no? Ellos no tenían cómo ganar para ningún lado. Finlandia le pasa algo así y se va a meter con los alemanes. Por eso, cuando termine la guerra, a diferencia de los otros pueblos de Escandinavia a los que se les va a incluir en el Plan Marshall, a Finlandia, sobre la conferencia de Yalta y sobre la repartición del mundo, como fino detalle de coquetería con Stalin, le dan un pacto de amistad con Finlandia, que eso es una cosa muy terrible, porque esos son pactos de amistad con el demonio, con el vecino demonio desde el punto de vista de ellos, con lo cual quedaban exonerados de los beneficios del Plan Marshall. Es decir, los castigan por haberse puesto del lado de los alemanes y no les dan el beneficio de la plata para la reconstrucción, y los hacen que queden de amiguitos con los soviéticos, que eso es una amistad pues de toche con guayaba. Pues imagínese usted qué tan amigo puede ser del depredador de la historia suya. Entonces, bueno, ellos les toca firmar esto. Por eso todas estas condiciones van a hacer que la actitud de los escandinavos después en la Guerra Fría vaya a ser tan supremamente independiente de todos, porque le han visto el cobre a todo el mundo ahí desde sus altos hielos. Entonces, ¿por qué se meten con Escandinavia? Es un momento muy dramático el que vive Finlandia. Durante todos estos años, tratando de salir adelante, le caen entre todos y además le sale a deber. Entonces, Finlandia ha tenido problemas en la vida, y además de tener problemas en la vida y para ella lograr la nación que hoy tiene, ha requerido el doble de esfuerzo que para el resto, por lo que les estoy contando, y sin embargo tienen una nación tremenda. Sacaron adelante una gran nación de la misma talla de los otros, con una desventaja histórica profunda, y han salido adelante, y tienen compositores de la talla de Sibelius. La resistencia que libraron los finlandeses contra los rusos fue heroica, no solamente por los esquíes, sino por la manera como utilizaron los bosques, a manera de trochas o a manera de obstáculos. Utilizaron la misma táctica que habían utilizado los germanos contra los romanos, cuando los llevaron hacia los bosques, y ahí fue donde perdieron 5 legiones. Entonces llevaron el gran ejército rojo hacia los bosques donde los tanques no pueden pasar, porque esos bosques son muy estrechos. Entre el esquí y el bosque, el lago congelado y la astucia, lograron detener durante mucho tiempo a los soviéticos. Pero ¿para qué quiere meter todo el mundo con ellos? ¿Y por qué la Segunda Guerra Mundial le cae a Escandinavia, que no se ha metido con nadie finalmente? Pues eso hace rato que ellos dijeron, tapo remacho, no juego más en las guerras europeas. Entonces, ¿por qué es que la Segunda Guerra Mundial les va a caer encima? Les va a caer encima porque la táctica de Hitler es utilizar la península escandinava como una plataforma desde la cual ahorcar a Inglaterra. Inglaterra está debajo, o sea, arriba está la península, el casquete polar, la península escandinava, el mar Báltico, y abajo, más abajo de ellos, es que está Inglaterra. Digamos, Inglaterra queda muy arriba en nuestro relato con relación al continente europeo, pero con relación a la península escandinava queda más abajo. Entonces, lo que Hitler quería era utilizar la misma táctica de los vikingos, que era tomar como base la península y desde ahí bajar los ataques hacia el continente. Por eso era que le interesaba tanto tomarse a Escandinavia y tomar todo el control de Escandinavia.
Entonces, por eso van a quedar los escandinavos metidos en una guerra, que en la Segunda Guerra Mundial, sin comerlo ni beberlo, porque ellos no estaban en lo más mínimo interesados en ese tropel. Y les va a pasar de la siguiente manera. A Finlandia, porque la necesitan para la invasión a Rusia. Entonces ahí cae. A Dinamarca le va a pasar una cosa aterradora. Dinamarca, después de haber sido una potencia hegemónica y un pueblo expansionista, después de haber tenido importantes territorios de la Alemania Oriental, después de lo que hemos visto que Alemania se independizó de ella, pues Alemania se independiza de ella, se lleva los territorios germanos que estaban bajo poder escandinavo, como habíamos visto la vez pasada, en uno de los diferentes momentos de la unificación alemana, que era era con Francia, con Austria y con Dinamarca. Cuando se meten con Dinamarca y le quitan los territorios para volverse a Alemania, territorios alemanes bajo la dominación danesa, y Dinamarca decide restringirse a las fronteras históricas que le quedaron y quedarse bien con eso, o sea, hacer una nación maravillosa como está bien, como ellos pueden, ya sin pretensiones de ningún momento, sin pretensiones expansionistas. Eso quiere decir, obviamente, que Dinamarca limita con Alemania, pero además Dinamarca decide que no va a tener ejército. Después de haber sido una potencia expansionista en Europa, decide que no va a tener ejército, que ya se había metido en todas las guerras europeas, que había salido más bien mochadita de orejas, que le habían quitado todos los antiguos territorios y la habían dejado reducida a la pequeña península que son ellos dentro del mapa europeo, que siempre hemos dicho que no hay que dejarse engañar por el tamaño de Escandinavia. Ellos son una gran nación y nos van a dar una lección histórica de la talla más impresionante en el momento más duro de su historia. Resulta que, como quedan al lado de Alemania, pues les pasó por encima la guerra relámpago, ¿cómo les parece? ¿No es que están ahí al lado? Entonces, en la expansión de la guerra relámpago, Dinamarca es uno de los países que va a quedar invadido. Invadir a Dinamarca es invadir a un país que no tiene ejército. ¿Sabe lo que es eso? Eso es una villanía. La Segunda Guerra Mundial rompió todas las reglas de la decencia y de los acuerdos que podrían haber existido jamás entre los humanos. Por eso fue tan brutal. Entonces invaden un país que no tiene ejército, por favor. Esto es realmente una maldad. Invadida Dinamarca, sometida como todos los demás países europeos en la guerra relámpago, viene la orden de ponerle la estrella amarilla a los judíos y entregarlos. Cuando esa orden llega, el rey de Dinamarca sale por las calles de Copenhague con la estrella amarilla puesta en su brazo junto con toda la corte y dice: aquí todos somos daneses y si se van a llegar a alguien tienen que empezar por llevarnos a nosotros. Y de esa manera le quita a la estrella amarilla el poder de ser distintivo, de segregación frente a la comunidad judía, y no los entrega, estando invadidos, sin tener ejército. No los entregan porque tienen un concepto completamente diferente de la fraternidad, porque no tenían antisemitismo, porque consideran que ellos no colaboran con la entrega, porque uno de los problemas más graves del Holocausto no es solamente el exterminio que Hitler hizo de la comunidad judía, sino la cantidad de gente que las entregó, que los denunció, que les puso las estrellas amarillas, que se cayó cuando los ejecutaron públicamente en las calles, que vio pasar los camiones y nunca dijo nada, que no denunció. Ellos son culpables por omisión del Holocausto. Y hay muchísima gente que por omisión participó en esto de una u otra manera, o por lo menos que no tiene la conciencia limpia de decir: no fue por mí que esto sucedió. Pues con lo poquito que se puede decir de eso, que fue, que digamos, porque muchísima gente cayó, los daneses, y en general los escandinavos, pero los daneses, pueden mirar de frente la historia y decir: nosotros no entregamos a los judíos, nosotros no participamos en el Holocausto, ni por omisión, ni por participación, nosotros dimos otra salida. Esta actitud de Dinamarca nos muestra que aún ante las más grandes presiones de la historia,
siempre hay una alternativa a la dignidad y a la irreductibilidad del espíritu humano. Siempre hay una alternativa ante la ley moral. Ellos estaban invadidos y fueron capaces de hacer esto y no los entregaron. Y después crearon las redes para mandarlos a Suecia. Y de esa manera Dinamarca tiene la cara limpia ante la historia en la Segunda Guerra Mundial, y a pocos que la tienen. Entonces, estos pueblos de Escandinavia son completamente originales en sus soluciones históricas. Tienen una manera totalmente diferente de enfrentar las realidades del mundo europeo, y eso los hace no solamente muy distintos, sino que sus soluciones generalmente están revertidas de sentido común y de dignidad. Es como una característica del carácter escandinavo, sentido común y la dignidad. Entonces, después de que Dinamarca nos da semejante lección, que siempre se debe tener en cuenta cuando se habla de esos momentos tan oscuros de la Segunda Guerra Mundial, porque es la fuerza de la ley moral. Thoreau decía que cuando había una contradicción entre la ley contractual y la ley moral, había que seguir la ley moral, porque esa era la conciencia humana, y porque las leyes a veces son locas, y uno tiene que poder distinguir cuando las leyes enloquecieron. Entonces, cuando las leyes eran entregar a los judíos, los daneses dicen: no señor, ni vaya a creer que yo voy a hacer eso. Eso es lo que hace Dinamarca. Suecia logra mantener la neutralidad, pero a cambio de la entrega del acero. O sea, dice: usted permite que las tropas pasen por ahí, pero entrega el acero. O sea, porque también la otra importancia que tiene la península escandinava es que ellos producen acero y ellos producen hierro. Y ellos tienen petróleo, y estos recursos son fundamentales en la guerra, sobre todo cuando se están pensando en invasiones hacia Rusia. Por eso era tan importante tomar la península. Entonces, a los noruegos les va a tocar una resistencia, la cosa más impresionante. Los noruegos se la van a ver con todos los hierros. Los noruegos, en esa nación tan hermosa que habían creado con ese plebiscito, con su literatura, con la genialidad musical de Edvard Grieg, con la manera como este hombre, a través de sus obras como Peter Gynt, le fue dando con el romanticismo un espíritu nacional a los noruegos, ellos que habían elaborado a partir de su literatura una identidad nacional, de los que los habíamos hablado con Ibsen. Ellos se las van a tener que ver con una resistencia absolutamente impresionante, utilizando también sus fiordos, esas gargantas profundas de mar, que es una característica de la geografía noruega y que son puntos de los más profundos del mar en el planeta Tierra. Con eso se defendieron, con todos los hierros se defendieron, resistieron desesperadamente. De todas maneras los invadieron, pero su resistencia fue heroica, y desde allí también hubo redes de apoyo para sacar a la comunidad judía hacia el lado de los suecos, que era el único sitio donde estaban a salvo. Estos pueblos noruegos, los pueblos de Edvard Grieg, dieron una de las resistencias más heroicas durante estos tiempos de la guerra. Los noruegos se las van a ver duro en la guerra también, que tampoco tenía que ver con ellos, allá les cayó. Y los suecos van a ser el centro de nuestro relato en la Segunda Guerra Mundial también, porque hicieron lograron una posición histórica muy importante. Primero, Suecia logró que su neutralidad se respetara a través de un intercambio de carbón y de acero. Pues era de alguna manera, pues, del ahogado del sombrero. Y podían pasar por su territorio, pero no hubo guerra en Suecia. No, a ella no la atacaron, porque su neutralidad ya llevaba mucho tiempo en la historia y lograron hacerla respetar. Lo mismo los suizos. Es de las cosas más difíciles es hacer respetar una neutralidad. Es de las cosas más complicadas, y ellos lo lograron en su momento. ¿Eso qué significa? Que allá no son perseguidos los judíos. Por lo tanto, los daneses crearon redes de apoyo en la cual los 7.000 judíos que habían en Dinamarca los montaron en barcos y los llevaron a Suecia, donde se salvaron y los protegieron. Luego los noruegos hicieron otro tanto, crearon redes para sacar los judíos y llevarlos a Suecia y protegerlos. Dentro de este contexto, dentro de este carácter de la política sueca y dentro de esta consecuencia histórica,
Y en este momento va a destacarse un personaje de una de esas tallas que enaltece el espíritu humano, de lo que estábamos hablando al principio, de los buenos, de los de la bondad, de los de la magnanimidad, de los de la otra cara, de la ambigua naturaleza humana, que es capaz de producir también prohombres, así como produce los malosos, también produce personajes fantásticos. Este tipo se llama Raúl Wallenberg. Raúl Wallenberg es un hombre rico, diplomático, noble. La vida le dio todos los privilegios de los que puede gozar alguien emparentado con la más rancia nobleza sueca, porque estos pueblos son monarquías, entonces tienen todo su sistema, son laicos, lo que usted quiera, pero son monarquías. Eso es un simbolismo importante dentro de ellos. Este tipo está emparentado con la nobleza, tiene una fortuna muy grande, es hasta bonito, tiene todas las condiciones. Este hombre va a utilizar todo el privilegio que la vida le dio para salvar a los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Todo aquello que él poseía como activo en la vida para salvarlos. Y se pone a imprimir miles de pasaportes de la corona sueca y para los trenes que van para Auschwitz, y en la boca misma de la muerte se sube y empieza a repartir pasaportes y dice que esos que tienen esos pasaportes son ciudadanos de la corona sueca y que no los pueden llevar al campo de concentración, y los baja de ahí, que eso es sacárselos a los mismísimos infiernos de las barbas. Él va a ser cónsul en Hungría, y en Hungría va a lograr albergues, territorios donde los judíos no pueden ser tocados, siendo Hungría no solamente un país que había caído bajo la invasión nazi, sino que tenía una policía que colaboró con el régimen nazi, que eran los Flechas Cruzadas. Hubo entre los países invadidos fuerzas o naciones que colaboraron, naciones enteras como Croacia, que adoptó un régimen subsidiario del nazismo, o policías como la húngara, que eran los Flechas Cruzadas. Eso se ve en una película que se llama La Caja de Música, con Jessica Lange. Entonces, cuando un flecha cruzada de esos, después la historia se le devuelve. En ese momento, en un país de alta peligrosidad porque está invadido en las condiciones más rudas, una vez más, Raúl Wallenberg nos demuestra que se pueden hacer las cosas de otra manera, y que eso se puede en decente, y que eso se puede en bonito, y que usted puede optar por lo del humanismo y puede optar por lo del espíritu humano y no por la opresión y por el totalitarismo. Entonces, en ese momento, Raúl Wallenberg hace toda una empresa, pues se dedica con todos los hierros a salvar a los judíos de todas las maneras que puede, a través de los albergues, gestiones diplomáticas, pasaportes de la corona sueca. Se le vuelve un enemigo a Adolf Eichmann. Adolf Eichmann decía que él no se podía morir sin acabar con Raúl Wallenberg. Eichmann es el ejecutor del proyecto de los campos de concentración, sí, del exterminio judío, y ese hombre decía que Raúl Wallenberg era su mayor pesadilla, y no lo podían tocar porque la neutralidad de Suecia amparaba a Raúl Wallenberg y nadie se podía meter con él, y el hombre hacía todas las que podía. Son personajes como el que alguna vez vimos también, que era Varian Fry, que creó la red para salvar el arte de Europa, el arte que representaban los judíos, y que entre lo que logró salvar, salvó las partituras de Mahler. Varian Fry va a salvar las partituras de la obra de Mahler a través de su mujer, Alma Mahler, a quien apodaban la novia del viento. A ella y a Max Ernst, y a una cantidad de personajes que harían posible el arte, a Chagall, lo salvó Varian Fry, a través de una red para sacar los grandes talentos de la historia de la humanidad representada en los judíos, que habían hecho de Occidente una cultura sobresaliente. Entonces, esos personajes así, que hacen la diferencia, que marcan la diferencia en la especie, Raúl Wallenberg es uno de esos. Y Raúl Wallenberg, ya después, cuando termina la Segunda Guerra Mundial y Rusia va recuperando todos los territorios, ya va, digamos, en su ruta de lo que va a ser su repartición del mundo,
pues Hungría va a quedar dentro de la repartición del mundo. Hay un pueblo en Hungría que se va a rendir, o sea, no hay necesidad de entrar a aniquilarlo, ya se rendieron. Raúl Wallenberg pide permiso para entrar en la frontera rusa y decir que ese pueblo ya está rendido, que no hay necesidad de tomarlos como prisioneros, que mejor dicho, que no hay necesidad de maltratarlos, a interceder por este pueblo. Cuando atraviesa las líneas de la frontera rusa, nunca más se le volvió a ver. Años pasaron, años para saber cuál fue el destino de Raúl Wallenberg. Ahora, con todos los archivos que se han abierto, ya se sabe que la KGB lo ejecutó en Lubyanka, en la prisión de Lubyanka, entre otras cosas porque 15 años después alguien afirmó haberlo visto en Lubyanka. ¿Por qué lo ejecutaron? Porque hay un momento en que Stalin va a ejecutar a todas las voces que puedan acallar lo que significa la dominación sobre los pueblos que van a quedar ahora del lado soviético. Entonces cualquier voz disidente, ni siquiera por el trabajo en ese momento el tema, sino porque este era un tipo que no se callaba absolutamente nada y era capaz de decirlo todo de frente. Entonces ese era el tipo menos indicado cuando se está cubriendo un manto de silencio sobre todo las atrocidades y la manera tan ruda como se va a imponer el dominio soviético sobre los pueblos de Europa del Este. Entonces por eso cae Raúl Wallenberg. Y solo vinimos a saber después de la perestroika que la KGB lo ejecutó. En Israel, a Raúl Wallenberg le tienen un monumento gigantesco, como uno de los benefactores, de los héroes y de los que hizo la diferencia en el Holocausto judío, a Varian Fry también. Pero Wallenberg es emblemático dentro de aquellos que actuaron de otra manera y que se pusieron a favor de la humanidad en los momentos más oscuros de la historia. Y esto es una parte importante del espíritu sueco, porque ellos son capaces de ser increíblemente valientes ante la honestidad y ante la consecuencia. Y estos motones de muestra que hemos contado hoy son una lección de dignidad, de cómo se podía haber hecho las cosas de otra manera, y cómo Escandinavia, con su idea de tomar soluciones distintas a los problemas europeos, siempre logra innovar a favor de la dignidad. Por todo esto, después cuando viene la posguerra, pues habiéndole visto el cobre a todo el mundo, ellos ya quedan curados de espanto. Es más, ellos todos se van a volver neutrales y van a tratar de mantenerse por fuera de la Guerra Fría, porque es que el argumento es muy sencillo. Dice, mire, los europeos cada ratico se agarran y cada ratico cambian de bandos. En un bando estaban de un lado, en el otro, en una guerra estaban de un lado, en la otra del otro. Entonces el cambio de bandos es tan grande que no vale la pena creerles, porque eso es por un ratico que son aliados y por un ratico que son enemigos. Los bandos cambian, pero las guerras siguen, las guerras durarán mucho tiempo, las consecuencias de la guerra son eternas, y las razones por las cuales se fueron a la guerra se esfuman efímeramente después de que terminaron. No queda sino el reguero, no queda sino el muerterío, no queda sino el daño. Por eso estos pueblos no se meten en la guerra. Cuando llega la Guerra Fría se ponen las recontrapilas. Dicen, no, aquí no nos van a meter en ese sándwich. No. Primero porque es que a ellos no les hacen gracia a los rusos por todo lo anterior. Y tampoco están para ponerse del otro lado. Ellos van a recibir el plan Marshall. Menos Finlandia, todos los demás van a recibir el plan Marshall. Pero a pesar de recibir la ayuda del plan Marshall para su reconstrucción, eso les dañó el caminado, digamos, la guerra les dañó el caminado, que ya iban divinos. ¿Se acuerda que los teníamos como un ponque? La guerra les daña el caminado porque tienen que reconstruir. Suecia no, pero Finlandia tiene que reconstruir y no le van a dar plata. Noruega tiene que reconstruir y evidentemente Dinamarca tiene que reconstruir, y entonces les toca volverse otra vez a poner las pilas. Sin embargo, a pesar de estar recibiendo los beneficios del plan Marshall, ellos siempre tuvieron la independencia política para poder señalar todo aquello que no les gustaba, aunque estuvieran recibiendo la ayuda de los gringos. Ellos denunciaron la guerra de Vietnam. Todo el tiempo se opusieron a la guerra de Vietnam. Ellos denunciaron el golpe chileno contra Salvador Allende, el golpe militar que hizo Pinochet, y además emprendieron una política de refugio muy grande a todos los exilados chilenos que tuvieron que salir de ese país. Ellos de ahí en adelante se volvieron la conciencia ética del mundo en materia de autonomía y en materia de derechos humanos, porque son pueblos consecuentes. Entonces la misma independencia que quieren para ellos, el mismo respeto que piden para ellos,
lo hacen exigir para los otros. Eso es bien raro porque normalmente existen dobles agendas. Los pueblos que se han inventado las historias más libertarias son los que más las han pisoteado. Francia en Argelia, durante la guerra de independencia de Argelia, Estados Unidos en Vietnam y la Unión Soviética en Checoslovaquia. O sea, todos aquellos que echaban las carretas más bonitas eran los que pisoteaban los pueblos. Estos escandinavos no. Ellos lo que quieren para ellos, lo quieren para el vecino. Y eso en política internacional es rarísimo. Ellos se van a armar mucho para que esa neutralidad se respete. Digamos, es una neutralidad con dientecitos. Ellos no se meten con nadie, pero tampoco es bueno meterse con ellos. Eso lo tienen claro para que no hay sea, ¿no? Porque ya les ha pasado. Entonces uno de todas maneras se aclara. Ellos se van a convertir, durante la Guerra Fría, en unos adalides de una cantidad de causas del derecho internacional humanitario que es importantísimo. Ellos nos van a dar un cine reflexivo y profundo que va desde los tiempos de Berman hasta el Dogma 95. Ellos nos van a contar todas estas historias. Ellos nos van a dar una cantidad de nuevas lecciones. Ellos nos van a mostrar una conciencia ética del mundo. Ellos nos van a mostrar una mirada, una vez más, completamente diferente de la posguerra, como nos lo mostraron de la guerra, como nos lo mostraron de la reforma y de todos los demás procesos. Esas lecciones históricas, esa cultura tan particular, esa dignidad con que ellos le han mostrado al mundo que siempre hay otras maneras de hacer las cosas, es lo que veremos en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios del valor de Raoul Wallenberg, de la dignidad del rey de Dinamarca y del pueblo danés, de la heroica resistencia de los finlandeses contra sus eternos enemigos y su sánduche histórico, desde la valía de estos pueblos que encontraron otras soluciones en la historia y que con ellos nos dan toda una lección de sentido común y dignidad, en la narración de Ana Uribe, en la producción de Ernesto Díaz, y para ustedes, feliz domingo.